en la alegría de encontrarnos en este año nuevo para continuar con nuestra reflexión a las lecturas del domingo del presente año. Domingo 2 de enero del año ya 2022. Hoy la Iglesia celebra una gran fiesta, es solemnidad, y le llamamos la fiesta de la Epifanía, también conocida como los Reyes Magos. Toda esta narración que todo el mundo conoce, afortunadamente, ¿verdad?, que nos parece tan cautivadora. Sin embargo, las razones que nos presenta la liturgia para este ciclo C es como ir profundizando cada vez más nuestra doctrina. La lectura nos puede parecer ya muy familiar, la lectura del Evangelio, que está tomada del Evangelio de San Mateo en el capítulo 2, el principio del Evangelio del capítulo 2. Y empieza diciéndonos: Jesús nació en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes. Esta primera parte nos sitúa en un lugar y en el tiempo, en la historia. Es como hacer referencia a la historicidad de Jesucristo, en el tiempo del rey Herodes y en Belén de Judá. Belén de Judá era una pequeña aldea en el tiempo en que nació Jesucristo. Sin embargo, por muy pequeña que fuera la población, era una población muy importante, que ya había sido anunciada incluso con las grandes profecías, entre otros el profeta Miqueas, allá por el capítulo 5, ¿verdad?, nos habla de cómo el Señor va a hacer brotar al rey que gobierne el universo, incluso como una luz para todas las naciones, en Belén Efratá, que pareciera muy pequeña, sin embargo no es la más pequeña. Ahí en Belén nació Jesucristo, como todos sabemos, y era de las tierras de Judá, el hijo mayor de Jacob, Judá, en tiempos del rey Herodes. El rey Herodes, que reinó una gran parte de todo aquel territorio de la Galilea a partir del año 37 antes de Jesucristo. Él reinaba cuando nació Jesucristo, efectivamente. Ya era un hombre, si usted quiere, mayor, que veía tal vez ya las postrimerías de su vida. Sin embargo, dice que llegaron unos magos venidos de Oriente. Cuando se dice aquí del Oriente es como de lugares muy lejanos, como del otro lado del mundo, casi podríamos pensarlo en ese lenguaje ordinario. Dice: y llegaron a Jerusalén y llegaron preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Bien, nos habla pues del nacimiento de Jesucristo, de una noticia que se fue conociendo rápidamente, seguramente así, porque pues sería un bebé recién nacido cuando el Evangelio de San Mateo nos ubica en esta realidad de Jesús, niño pequeño. Y lo presentan en un lenguaje ciertamente muy oriental, ¿no? Dice: llegaron preguntando por el rey de los judíos que acababa de nacer. ¿A quién preguntaron? Dice: porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Estas breves palabras nos hablan de la fe de aquellos hombres, que seguramente en el lenguaje que ellos podían entender, y que de ese modo lo presenta el Evangelio como un lenguaje que Dios utiliza para darles la misma noticia, un lenguaje universal, quiere decir. Dice: vimos surgir su estrella, nos habla de un lenguaje cosmológico, universal. Y a su vez
nos está hablando de gente de fe, que supo tomar la decisión de dejar sus tierras y de dejar sus tareas ordinarias, ¿verdad?, para emprender un viaje hasta Jerusalén. ¿De dónde vendrían? Bueno, pues también ya la Sagrada Escritura refiere a algunos lugares, ¿verdad? Efratá, Sabá, etc. Nos refiere de algunos lugares lejanos. Pero mire usted lo que esto significa, nos quiere decir en este ciclo C. Dice, vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. ¿A quién descubren? ¿A un rey meramente humano o descubren a un rey que es Dios y que había sido anunciado desde tiempos antiguos como el enviado de Dios? Porque para adorarlo, pues solamente se adora a Dios, oiga usted. A nadie más se le puede rendir este tipo de acción. La adoración es como una entrega libre y voluntaria para aquella persona a quien se adora, que repito, es solamente a Dios. Solamente Dios podemos postrarnos profundamente para adorarle. Hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, dice la narración, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. ¿Por qué? ¿Qué es un sobresalto? Pues una noticia que nos toma por sorpresa y que no es muy agradable. Un sobresalto no habla de paz o de serenidad, no habla de una noticia entusiasta que nos alegra profundamente, sino de algo que incluso nos perturba, aún en nuestras mismas emociones. Dice, de un sobresalto, y toda Jerusalén con él. Cuando Herodes escucha que ha nacido el rey de Israel, se nota que él se sobresalta porque él es el rey. Herodes es el rey. ¿Cómo que ha nacido otro rey? Y ahí se denota, y la tradición ha enseñado, pues como un celo que se provoca en el interno de Herodes, como un personaje que termina siendo como un ícono de todo lo que es humano y echado a perder, oiga. Ahí donde se surge la soberbia, la envidia, el afán del poder, la avaricia, la codicia de las cosas, en fin. Herodes como el ícono de toda la descomposición de un ser humano dañado por el pecado. A eso nos hace referencia en última instancia, que ahí nos habríamos de detener porque todos estamos dañados de una o de otra manera en la misma forma. Tal vez lo vemos desde pequeños cuando los hijos se pelean, quién es el consentido de papá o de mamá. Ahí o a quién prefiere mi papá o mi mamá, y cuántos resentimientos hay o envidias surgen entre los mismos hermanos. Es como una condición de la naturaleza en su concupiscencia, decimos, dañada por el pecado. Efectivamente, este lenguaje solamente lo podemos entender en la fe. Aquellos hombres que dejaron todo para emprender un viaje largo y de muchísimos días seguramente, pues motivados por su fe, porque creyeron en todo lo que ya conocían anteriormente, fueron descubriendo un lenguaje divino, universal, cosmológico, que es a lo que se refiere esa estrella que ellos vieron surgir. Como hablar de un personaje que será una estrella incluso en la sociedad o en el mundo. Bueno, pues dice Herodes, sobresaltado, convocó a los sumos sacerdotes, a los escribas del pueblo, y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Sí, quiere decir que Herodes no conocía ni la Escritura, qué decían los profetas, dónde lo ubicaban, no conocía absolutamente nada, llamó a los especialistas. Bueno, pues al menos eso es una gracia, que escuche el consejo de los que sí saben, porque no todos los que gobiernan saben escuchar
a los consejeros que tuvieran por ahí cerca o a las mejores inteligencias que le puedan iluminar, sino que tiene sus ideas y tiene sus caprichos. Y bueno, Herodes es este personaje. Él tenía una idea de cómo va a ceder el trono a un rey que ha nacido. La envidia. Bien, pues ahí nos dice, ¿verdad?, que los escribas le fueron a dar una razón dónde tendría que nacer el Mesías. Cuando escuchamos el título Mesías, debemos de ubicarnos en la mentalidad del pueblo de Israel y cómo fue anunciado el Mesías, o de dónde toma este nombre, como un nombre propio incluso de Jesucristo, el Mesías. Mesías quiere decir el ungido de Dios, el que trae el perfume de Dios, el que trae la fuerza del amor de Dios, el que viene manifestando al absoluto, al eterno, a Dios Todopoderoso, decimos, al Padre eterno. Y Mesías significa también el que trae el ungüento, la medicina para sanar a un pueblo enfermo o herido por el pecado o dañado incluso por el demonio. Aquellos que viven como esclavos o en las rejas, en las cárceles, en la cárcel de la ignorancia o en la cárcel de sus propias pasiones o en la cárcel del error. Bien, pues Él trae la medicina, y ahí tenemos que entender el título de Mesías como el que trae una palabra luminosa, el que viene a iluminar la inteligencia, el que ilumina a todo hombre que nace en este mundo, nos diría también en el Evangelio de San Juan. El Mesías, ¿dónde tiene que nacer el Mesías?, preguntó Herodes, porque ha oído hablar del Mesías, pero él no conocía las Escrituras, no sabía precisar exactamente. Bueno, pues aquel Sanedrín formado por los escribas, los fariseos, por los hombres que conocen la Escritura, le contestaron: en Belén de Judá, porque así lo escribió el profeta, haciendo referencia al profeta Miqueas, allá por el capítulo 5, donde narra precisamente este texto que puntualmente reproduce el Evangelio de San Mateo. Y esa profecía dice así: y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Quiere decir que trae la característica de ser el pastor, quiere decir el guía, como un nuevo Moisés, vamos a decirlo en esos términos, aquel que guía al pueblo de Dios para sacarlo de la esclavitud, o sacarlo de sus pobrezas, o de todos esos engaños que en el mundo se van dando. Es el que trae la luz como un faro para indicarnos dónde está el camino correcto. Así, en esos términos, como profeta, o como el Mesías, o como el rey que viene a gobernar las naciones, así fue anunciado por el profeta Miqueas y por muchos otros profetas que también lo anunciaron. De tal manera que Herodes tenía ya como un argumento para poder sacar adelante también sus ambiciones. Dice que llamó en secreto a los magos. Esto es como llevarlos aparte, intimidarlos, tratar de convencerlos. Y aunque los magos pudieran ser personas muy buenas, muy nobles, pues escucharon lo que Herodes les decía. Y Herodes los llamó en secreto para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella, y los mandó a Belén. Bueno, pues seguramente que todo eso lo contestaron los magos, ¿verdad? Magos no quiere decir el que hace prestidigitación como en el circo o en un auditorio para hacer suertes, no. Ni es tampoco aquel que puede leer futuros como un adivino.
tampoco son adivinos. Son hombres de fe que conocen el lenguaje de la fe y el lenguaje que viene de Dios. ¿Cuáles serían sus ocupaciones? Pues algunos los sitúan como aquellos conocedores de la cosmología, ¿verdad? O de la astronomía, en fin, los sitúan como hombres que conocen los secretos de la naturaleza. Bueno, pues gente estudiosa, gente que se ha aplicado y que el Señor los llama. Esto quiere decir también que el Señor nos puede llamar a cualquiera de nosotros y de hecho nos llama, por eso somos parte de su iglesia, porque ha visto también las cualidades y los valores de cada uno. Y el Señor nos llama incluso a colaborar con Él, o para encontrarse Él con nosotros, o nos llama para que nosotros nos encontremos con Él. El encuentro con Jesucristo, aquella estrella de la que hace referencia hoy el Evangelio, es al mismo tiempo como la presentación de Jesucristo para todos los pueblos. Epifanía significa la manifestación de Cristo a todos los pueblos, no solamente al pueblo judío o al mismo territorio de Israel, sino para todos los pueblos y para todas las naciones, tal como lo habían anunciado los profetas. Podríamos decir que hoy es el día de la presentación de Jesús a todos los pueblos, no solamente como la presentación de Jesús en el templo, que también lo ha meditado la iglesia en estos días anteriores, sino ahora es la presentación de Jesús al mundo entero, y por lo mismo es una noticia que también nosotros debemos de ponerle atención, como decimos coloquialmente, pare usted la oreja y prenda sus radares, para que este lenguaje también sea entendido por cada uno de nosotros. Bien, pues se cumple lo que han dicho los profetas. De ti saldrá un jefe, pastor, Mesías, el que va a regir las naciones y los pueblos. Pues son como títulos que describen las tareas que realiza Jesucristo. Herodes trató pues de intimidar a los magos y los mandó a Belén, porque ya lo había escuchado de los escribas. Vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño. ¿Qué significa averiguar? Averiguar significa escudriñar entre muchas noticias o entre muchos lugares. Averiguar para poder precisar. Quiere decir, con un interés, con un empeño de descubrir realmente dónde está este Mesías. Es un lenguaje que también nosotros debemos de escuchar, porque mire usted, aunque Herodes fuera un personaje ícono de toda maldad, y aunque sus intereses fueran otros, sin embargo, es la autoridad. Y la autoridad viene de Dios. En el pueblo de Israel así se entiende. La autoridad viene de Dios. Y si Herodes lo manda y mandó a los magos hasta Belén, y los magos creyeron en las voces de esta autoridad, aunque la autoridad esté equívoca, sin embargo, ellos así lo hicieron, se acercaron hasta Belén para averiguar cuidadosamente, quiere decir, no se filtren otras ideas, otras razones, no se infiltren teorías como siempre surge alrededor de algún personaje que muchos creen y presumen de que yo lo conozco y que aquí, que allá, en fin, andan inventando historietas, ¿no? Apócrifas. Bueno, pues hay que averiguar cuidadosamente qué hay de este niño. Eso también nosotros lo tenemos que hacer. ¿Qué tanto has averiguado del niño que nació en Belén? ¿Qué tanto conoces de ese niño? ¿Quién es para ti ese niño? Podríamos llegar a muchísimos cuestionamientos y preguntas, pero lo importante es que nos apliquemos en averiguar cuidadosamente, es decir, que no se te filtren otras teorías ni otras enseñanzas.
Y después les decía, y cuando lo encuentren, vengan a avisarme, para que yo también vaya a adorarlo. Encontramos en todo ese texto, pues, las palabras de la mentira. Herodes, como un signo incluso donde reina también el demonio, el padre de la mentira, el tramposo, el que se enmascara con cosas muy buenas para ir a adorar al niño, pero en realidad no quería adorarlo, quería matarlo. Pues así lo hicieron los magos y se pusieron en camino. Otra expresión breve pero importante. Hay que ponernos en camino, como decimos, manos a la obra, o como decimos, aplicarnos de una vez para empezar a tomar esta sabiduría, estos conocimientos, para encontrar realmente al niño y alegrarnos porque ha venido para nuestra salvación. Se supone que mientras estaban con Herodes ya no vieron la estrella, pero en tanto se pusieron en camino, la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos. Esta estrella es como la luz de la fe. La fe nos tiene que guiar realmente, ¿verdad? Con una buena iluminación, teniendo en cuenta todo lo que habían dicho los profetas. De ahí encontramos una razón muy importante. Sobre todo recuerdo de inmediato aquel pasaje en el que Cristo resucitado caminaba con los caminantes de Maús y cómo les fue explicando todo lo que decían la ley y los profetas para abrirles el entendimiento. Lo que realmente nos abre el entendimiento es el estudio de la Sagrada Escritura, el estudio de la palabra de Dios, no otras razones. Nosotros queremos tomar criterios o lo que nos parece o lo que nos imaginamos, pero esto nos lleva a muchos errores, hermanos. Lo importante es ver qué dice la Escritura y dejarnos guiar por la luz de esta verdad revelada por Dios. Solamente en la fe encontramos este camino seguro para llegar a donde está Jesús. Pues la estrella, la luz de la fe, es quien guía. Hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Es una expresión que nos parece pues como de cuento, ¿no? Una estrella que camina y de repente se para y señala el lugar. Bueno, pues son lenguajes orientales que debemos de entenderlos en la sencillez, en la simplicidad de lo que es el lenguaje de Dios, que Dios no es complicado, que Dios nos va a señalar adecuadamente el camino, siempre y cuando estemos dispuestos a dejarnos enseñar en las inspiraciones de Dios. Pues al ver de nuevo la estrella se llenaron de inmensa alegría. Oiga usted, la inmensa alegría que genera la sabiduría que viene de Dios, la inmensa alegría que nos da la santa doctrina, la inmensa alegría de que no estamos perdidos y que podemos llevar el buen camino. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre. Aquí el dato es muy singular, muy específico, porque es como un binomio, la madre y el hijo. Y en este caso, el niño y la madre, María. Lo reconocieron, lo identificaron. Uno de las luces más importantes para reconocer al niño es donde está la madre. Así se lo dijeron los ángeles también a los pastores cuando Jesús había nacido. Encontrarán a la madre y al niño recostado en un pesebre, envuelto en pañales. Mira los lenguajes de la sencillez, de la pobreza, de la profunda humildad en la que el mismo Dios se ha despojado de sí mismo para hacerse hombre, incursionar en el tiempo y en la historia y en nuestra geografía humana. Ellos lo reconocieron y postrándose lo adoraron, es decir, lo reconocieron como Dios. Allá nos tiene que llevar el camino de la fe y allá nos tiene que llevar
el verdadero conocimiento de Jesucristo, hasta adorarlo y postrarnos ante Él. Dice, después abrieron sus cofres y le ofrecieron regalos. 3 regalos menciona aquí, que son como regalos un poco misteriosos, ¿no? Bueno, dice, le ofrecieron oro, incienso y mirra. Oiga usted, ofrecerle oro nos puede parecer el regalo muy bonito, pero son regalos significativos y que nos hacen referencia a otras razones. Oro porque es rey, incienso porque es Dios, y la mirra por la suerte que habrá de tener, como aquella resina que es muy parecida al incienso, pero que es una esencia con la cual se embalsamaban los cadáveres y que hasta la fecha se usa en la medicina. La mirra es amarga, ¿verdad? La mirra es una esencia que conserva, por decirlo así, las carnes de un cadáver, las momifica, se usaba para momificar a los muertos. ¿Y qué quiere decir con eso? Pues que Jesucristo es Rey, que Jesucristo es Dios y que Jesucristo tiene un camino que recorrer, que no es nada simple y que llegará incluso hasta dar la vida. En todo aquel caminar que meditaremos en la misma iglesia más adelante, en su pasión, muerte y resurrección, y cómo su reino permanecerá para siempre. El conservar el reino de Dios, la mirra, como un conservador, nos hace referencia al reino definitivo que nos trae Jesucristo. Como un reino bien cimentado y bien arraigado, con los cimientos y la fuerza de la fe y del Espíritu. Después, advertidos en sueños, como aquellos hombres que saben reconocer la voz de Dios, les fue advertido que no volvieran a Herodes, y una vez más vemos la fe y la obediencia de aquellos hombres ilustres que vinieron y adoraron y se alegraron, que ofrecieron sus ofrendas, como cada uno de nosotros podemos seguirle ofreciendo al Señor lo que tenemos, lo que somos y nuestra propia vida. ¿Por qué fueron advertidos de no regresar a Herodes? Pues porque tenía intenciones de venir, buscar al niño y matarlo, como de hecho también lo recordamos cuando meditamos aquel pasaje de la persecución de Herodes al niño, y donde José y María y el niño tuvieron que huir a Egipto. Un Herodes que mata niños, un Herodes que persigue al Rey de los cielos, un rey lleno de celo y de envidia por el poder. Cuántas calamidades, ¿verdad?, que suele suceder en algunos personajes que conocemos. Bueno, pues Herodes, imagínese usted hoy cuántos Herodes que permiten la ideología de género, que permiten la destrucción de la vida, la destrucción de la familia, la destrucción de los grandes valores morales, incluso y religiosos, la destrucción del niño por nacer, el aborto y todas estas calamidades, las grandes matanzas que sufrimos hasta el día de hoy. Cuántos niños sin medicamentos, como los niños con cáncer, ¿verdad? ¿Dónde están los Herodes responsables o irresponsables de la vida de todas esas criaturas? Hoy podemos encontrar a Herodes multiplicado en mucha gente malvada que se vale del poder para destruir la vida y atentar contra la vida, contra la familia, contra el matrimonio, etc. De tal manera que regresaron por otro camino. Qué importante es el cambio del camino. No regreses a donde está Herodes, no regreses a donde está la maldad, no regreses a donde está el pecado, no regreses a donde está el padre de la mentira. Toma un camino nuevo después de haber averiguado cuidadosamente todo lo referente a este niño. Quedémonos con estas lecciones básicas que dan pie para una reflexión mucho más profunda, pero que por este medio
tampoco podemos alargarnos tanto. Tengan ustedes en cuenta estas notas fundamentales. No es una lección de Sagrada Escritura, porque yo no soy maestro en Sagrada Escritura, pero sí con el afán de que todos vayamos centrando nuestra fe y que no tomemos caminos disparatados ni diferentes. ¿Cuántos, verdad, que tomaron la catequesis de iniciación cristiana en el bautismo, en la confirmación, en su comunión, el catecismo básico, ¿verdad? E incluso han contraído matrimonio ya los mayores, y hoy los encontramos en un camino muy diferente, muy distinto? Hoy los encontramos en muchos caminos de perversión, de maldad, de pecado, de astucias, de abusos y de crímenes. No tome usted otro camino regresando a Herodes, tome usted el camino que nos lleva a la santidad y a la gracia, aunque parezca un camino a veces más difícil o incluso más largo. El camino de la santidad es el camino que nos ayuda con prudencia y con sabiduría a conservarnos en la gracia de Dios y en su amor. El camino de los mandamientos, por eso se llama también como un camino, una vía, ¿no? Los mandamientos, la ley del Señor, el camino a tomar, la vía recta para no incurrir en disparates en donde el mundo parece que nos abre el apetito de esto y del otro y del dinero y de muchas otras cosas. Pues no tomen ese camino. Queridos hermanos, quedémonos hasta ahí y contemplemos el gran misterio: José, María y Jesús, Jesús, María y José. La Sagrada Familia debe de seguir siendo el modelo de nuestra vida, como lo decíamos en el domingo anterior. El Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Participe usted compartiendo este video, enseñando estas verdades. Sea usted un buen catequista que ha encontrado a Jesucristo y que va venciendo la maldad de este mundo y la ignorancia también. Comparta estas razones con los demás en familia y al mismo tiempo no nos quedemos solamente, pues es una forma de expresión de que los niños son lo más importante y que los padres deben de atender cuidadosamente a los niños para no descuidarlos y que el mundo se los trague con sus vicios, mentiras y engaños. El atender con buenos regalos, sí, a los niños chiquitos les regalamos juguetes, etc., pero no es una fantasía. No se quede usted en una razón tan primaria o tan burda, diría yo, de quedarnos en la inocencia de un juguete. No. El verdadero regalo es Jesucristo, y el más importante es Jesucristo, que reflejado en los niños y en las nuevas generaciones debemos de atenderlos con buenos regalos de educación, de salud, de buena formación y de grandes valores para que puedan formarse en un futuro verdaderamente fuerte, entusiasta, que no pierdan el camino de la verdad, de la realización y menos el de la fe, porque nuestra meta final es la vida eterna. No se le olvide cuál es la meta a donde debemos de dirigir nuestra vida. Alabado sea Jesucristo.